Buenas tardes. Hoy en la clase del lunes 25 de octubre, básicamente les voy a dar la orientación para poder desarrollar el examen y por otra parte, para poder desarrollar el trabajo práctico. De entre los materiales que tienen para la próxima semana, que es el examen que tienen que estudiar, tienen el primero, que es encender un LED con pulsadores e interruptor. El segundo, que es el procesamiento analógico. Y el tercero, que es la presentación de Arduino Internals. El primero, que es encender un LED con pulsadores, lo que aquí se ve es básicamente las entradas y salidas digitales. Por un lado, cuando nosotros definimos pin mode o pin mode, le pasamos como parámetro el número de pin al Arduino, al código de Arduino, le pasamos el número de pin y seguidamente de dos posibilidades, uno si es input y otro si es output. Las primeras clases nos enfocamos en que todas sean output o todas son de salida, entonces es como si fuera que de los pines del Arduino se alimenta un circuito. Eso es como salida. Y generalmente conectamos un LED o otro dispositivo que se alimenta a 5 voltios. Si alguno de los pines queremos que sea de entrada, entonces escribimos dentro del setup pin mode o pin mode. Pasamos como parámetro el número de pin, coma, input. Entonces ese pin va a ser de entrada. Y va a ser su inverso. Si el primero, que es de output, funciona como una batería, aquí si es de input va a recibir una entrada de aproximadamente 5 voltios. Eso es como la definición dentro del setup. Luego, dentro del loop, si queremos prender un pin que está como salida, entonces escribimos digital write, pasamos el número de pin y los dos valores posibles son high o low. High puede ser en sus tres variantes: la constante high, el número 0 o un valor true, o un valor verdadero, por supuesto. Y para apagar, que es su inverso, el primero prende un pin, y para apagar entonces, o para dejar de alimentar, en la salida entonces sería un valor low o bajo, un valor 0 y un valor false, que es falso. Entonces, para un pin digital solo tienen dos posibilidades: prendido y apagado. Para prendido es high, 1 o true. Y para apagado es low, 0 o false o falso. Entonces solo manejan dos valores. Además de eso, necesitan echarle una mirada cuando en la entrada funciona como pull up o como pull down. Pull down, como su nombre lo dice, ustedes tienen que pulsar el pulsador para que se prenda en la salida. Y pull up, entonces tienen entonces pull up es su inverso. Entonces pull up está encendido y tienen que presionar el pulsador para que se apague. Eso también necesitan estudiar dentro de este elemento de lo que es encender y LED y pulsadores. Además de eso, necesitan aprender la sentencia para leer pines digitales, que es digital read. Ahí le pasan como parámetro el número de pin y él les devuelve como resultado si es high o low. Entonces, si se alimenta con 5 voltios o aproximadamente con 5 voltios, su valor va a ser high, y cuando no se alimenta va a ser su valor low. Entonces tienen digital read y digital write.
dentro del tema de procesamiento analógico, que es el otro tema, ahí nos enfocamos a definir el rango de operación de los valores analógicos. Los valores analógicos tienen una variación en la entrada de 0 a 5 voltios. Entonces, los valores digitales solo varían entre 0 y 5. 0 y 5 son sus dos valores, que son high y low. Entonces, un valor 0 es low y un valor 1 o un valor de 5 voltios, mejor dicho, es un valor high. Entonces, ahí tienen los dos valores. Bueno, y con esos entonces nos pueden definir para poder utilizarlos. Por otro lado, los valores analógicos, tenemos los sensores. Los sensores producen una variación de voltaje de entre 0 a 5 voltios. Esa variación de 0 a 5 voltios se convierte en un valor numérico que tiene un rango de 0 a 1023. Eso es una entrada analógica del Arduino. Entonces el Arduino tiene numerados desde el A0 hasta el A5, que son sus entradas analógicas. Por otro lado, no tiene una salida analógica. Entonces lo que se hace es, a través de los pines digitales PWM, una emulación de una variación de voltaje a su salida. Entonces, a través de digitales se varía el voltaje de la salida, pero en realidad no existe una salida digital. Y básicamente lo que hicimos en la práctica es utilizar un potenciómetro cuando, por ejemplo, le colocamos en la entrada 0 voltios, entonces por PWM, que tiene un rango menor, que su rango es de 0 a 255, al final lo que hacemos es dividir ese valor que está en el rango de 1023 entre 4, y lo que hacemos es leer un valor analógico y acomodarlo a la salida PWM. Entonces la idea es que tenga un potenciómetro que vaya desde 0 a 5 voltios, moviéndose de 0 a 100%, y cuando tengo, por ejemplo, 0 voltios, entonces en su salida también va a ser 0 voltios. Cuando tengo por la mitad de ese valor de 1023, que es 512, sería 2,5 voltios, entonces a su salida también va a generar 2,5. Y cuando tengo otro valor que se aproxima a 5, va a ser eso. Y cuando llegue a 5 voltios, entonces su valor va a ser de la conversión analógica digital 1023, y para la salida PWM va a ser 255. Entonces van a mirar un poco bien esos gráficos donde les muestra los rangos y cómo se acomodan esos rangos. También entender lo que es PWM, que es modulación de anchura de pulsos. Eso es con respecto al procesamiento analógico. Y otra cosa, así como existe Digital Read, existe Analog Read, que es para leer un valor analógico. Y esa lectura nos da en un rango de 0 a 1023. Para las salidas PWM, así como tenemos Digital Write, aquí tenemos Analog Write, y Analog Write nos permite a la salida generar una variación de 0 a 5 voltios.
Bueno, y eso es todo con el tema de procesamiento analógico. Con el tema de Arduino Internals, ahí tienen bastante material para poder ver cómo, primero que es una placa de Arduino, algunas características esenciales de la placa y toda la explicación que tiene el Arduino en sí, su fecha de creación, quiénes los crearon, cómo, cómo fue más o menos eh, evolucionando. Ahí tienen tanto la evolución del hardware como el software. Entonces van a ver que se mejoró desde el puerto de comunicación de RS-232 al actual puerto que es el USB que tienen todas las computadoras. También otra evolución fue la fuente de alimentación, que tiene una fuente de alimentación inteligente por si ustedes se equivocan y colocan mal la fuente de alimentación, entonces se desconecta para que no se dañe el componente y no genere un cortocircuito. Entonces tiene ciertas protecciones. Y tienen un regulador de voltaje que baja a 5 voltios cuando lo alimentan de una fuente que no es necesariamente 5 voltios. Puede ser 12 voltios, etcétera. Entonces tienen esa salvedad. Y entonces casi en la parte de descripción de cómo funciona el, el Arduino interno con algunas especificaciones como está realizado su hardware a muy alto nivel y también a nivel de software algunas sentencias que tiene el Arduino. Básicamente hablamos del microcontrolador del Atmel y vemos algunas características de ese microcontrolador y algunos de los registros que tiene como el DDR, y el DDR nos permite seleccionar un pin si va a ser de entrada o salida. Y además de eso tenemos un registro port que se coloca valores 0 y 1 para prendido y apagado. Eso que el Arduino genera como código básicamente modifica dos registros internamente, que es el DDR o Data Direction Register y el registro port. El registro port es el que prende y apaga, y el Data Direction Register, como dice su nombre, es quien decide cómo ubicar esos pines. Entonces tienen eso. Además de eso, le hago una salvedad que creo que les mostré en el video, que internamente lo que hace el compilador del processing, que es el del Arduino, es convertir a un lenguaje C esos bloques del void setup. Entonces todas esas definiciones que tienen ahí son convertidas a códigos de lenguaje C estándar. Entonces lo que tienen básicamente son preprocesadores que van convirtiendo por etapas hasta llegar a un código C y luego a un código objeto o un código hexadecimal, que es un archivo binario que se guarda dentro del microcontrolador. Y eso es lo que se ejecuta dentro del microcontrolador. Eso es con respecto a lo que tienen que estudiar aquí con el material. Además de eso, ahora les explico lo que tienen que realizar en el trabajo práctico. Para el trabajo práctico van a bajar este archivo que ven aquí, van a colocar su nombre, la fecha y van a realizar el trabajo, y les voy a explicar a qué consiste. Nosotros, para entender qué es una red neuronal, entonces una red neuronal es una red que emula el cerebro humano. Entonces van a buscar eso en internet o en algunos de los materiales que les dejo abajo, que es una red neuronal y para qué sirve. Básicamente una red neuronal es un nodo que básicamente lo que emula es una neurona,
Entonces una neurona es un, es un neurotransmisor. Entonces es una célula que emite señales y esa célula se permite comunicar con un montón de otras células. Entonces son estas células nerviosas que generan una red de interconexión celular y eso es lo que tiene el cerebro humano y lo que hacemos es eso mismo, pero llevado al mundo del software. Entonces lo que hacemos es una emulación de cómo funcionaría una red neuronal, pero artificial. Entonces es eso. ¿Y para qué sirve? Generalmente sirve para poder desarrollar sistemas inteligentes. Entonces, hacer sistemas de inteligencia artificial. Existen varias formas de hacer el algoritmo, pero existen ya también otras posibilidades, que es utilizar herramientas ya creadas, entonces librerías ya hechas por fabricantes de software que nos permiten facilitar esa tarea. De hecho, hacer una red neuronal optimizada a nivel de código es bastante complicado. Entonces, lo más potable es utilizar las librerías ya creadas por empresas que han evolucionado años para crear estas herramientas y tienen los recursos necesarios, la cantidad de recursos tecnológicos necesarios y material humano capaz de crear estas herramientas, y afortunadamente lo han puesto a disposición de la comunidad internacional para que puedan desarrollar a partir de esas librerías creadas por estos desarrolladores de software toda esa característica. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Es una red que emula el comportamiento de las neuronas, pero en forma artificial. ¿Y para qué sirve? Sirve para realizar algoritmos de inteligencia artificial. De entre esos algoritmos, los más destacados son, en el punto 2, son este que se llama Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning, su principal característica, como pueden ver la palabra learning, es aprender. Entonces, estas redes neuronales, su capacidad es de ir aprendiendo, así como un niño va aprendiendo paso por paso hasta que va a convertirse estando en la pubertad hasta su adultez, todo ese periodo con los cual una persona va aprendiendo. Estos algoritmos tienen la capacidad de poder aprender o entrenarse antes de ejecutarse, o bien durante el periodo del ciclo de vida de su ejecución. Entonces tienen esa posibilidad. Y el elemento principal o el elemento atómico principal dentro de las redes neuronales se denomina perceptrón. Un perceptrón es un pequeño nodo que identifica a una sola neurona. Entonces, una sola neurona se denomina perceptrón, y cuando estas neuronas se combinan entre sí, forman una red neuronal. Y estas redes neuronales básicamente tienen tres segmentos bien definidos. Tiene una capa de entrada, tiene una capa de salida, y en el medio tiene algo que se denomina capa oculta porque no se ve. Entonces la capa de la entrada se ve en la entrada, la capa de salida se ve en la salida, y la capa oculta queda en el medio, es decir, que está en este orden: capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Los algoritmos de Deep Learning generalmente lo que más trabajan es en la capa oculta. Entonces podemos decir que es un solo perceptrón que esté en la capa oculta, pero aquí con el Deep Learning, como dice profundo, entonces lo que tenemos es
una gran cantidad de neuronas dentro del área de la capa oculta. Entonces tenemos miles o millares o qué sé yo, una cierta cantidad de neuronas que están dentro de la capa oculta. Y la ventaja del Deep Learning, que es básicamente algoritmos que automáticamente se van adaptando entre lo que entra y lo que sale. Como tenemos en entrada y salida, es como tener una pequeña retroalimentación. Entonces estos algoritmos se van a ir modificando de acuerdo a las características de los datos de entrada y de salida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en esa noticia que decía que Facebook ha creado unos chatbots y que estos chatbots que luego se comunicaban con cierto lenguaje y luego se han modificado ellos automáticamente y se han comunicado con otro lenguaje? Entonces han evolucionado estos. Entonces básicamente estos algoritmos de Deep Learning a través de esas capas ocultas, entonces no necesita que un programador haga la sentencia para programar como es la forma tradicional. Entonces en la forma tradicional un programador diseña un software, pero estos algoritmos de Deep Learning tienen la capacidad de autocrearse y automodificarse que otros algoritmos no tienen. Aquí en el algoritmo del Machine Learning está en el punto intermedio donde tienen esa capacidad de aprendizaje, pero siempre están guiados por los algoritmos creados por una persona. Y aquí en el Deep Learning, básicamente una vez que fueron creados, tienen la capacidad de adaptarse mejor que estos de Machine Learning. Entonces tienen que el superconjunto es una red neuronal, luego tienen el subconjunto de Machine Learning y dentro del Machine Learning está el Deep Learning. Bueno, entonces una de las herramientas que se utiliza en la industria es esta librería de TensorFlow. TensorFlow es una herramienta que fue desarrollado por Google, por Google, acá como ven acá, por la empresa que hace Gmail. Entonces, por Google ha sido desarrollado esta librería de TensorFlow que es para inteligencia artificial y usa redes neuronales para poder hacer su trabajo. Entonces, es una librería de redes neuronales desarrollada por Google. ¿Y qué son los tensores? Los tensores son estructuras de datos, así como existen los vectores. Serían como los vectores dentro de esta herramienta de TensorFlow. Son unas pequeñas estructuras bases que es dentro del TensorFlow que se denomina tensores. De hecho aquí su nombre, TensorFlow. Y este TensorFlow nos permite, como su nombre dice flujo, entonces nos permite, una vez que programamos, nos permite seguir el flujo de cómo se va ejecutando eso. Existe otra librería que se denomina Keras. Keras también es otra herramienta que nos permite poder desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y que en las últimas versiones se ha incorporado dentro de TensorFlow. Entonces la gente de Google cargó esta librería de Keras dentro del TensorFlow, pero se puede usar indistintamente. Se puede usar Keras en forma independiente y TensorFlow en forma independiente, pero hoy en día están integradas. ¿Qué es un dataset? Muestra cómo se importa dentro del TensorFlow. Aquí se muestra cómo se carga el dataset según el video, y aquí también se muestra cómo se importa eso. De hecho, estos algoritmos están realizados en Python. Entonces estas son sentencias del lenguaje Python, y lo que hace es cargar este dataset. Y básicamente lo que es un dataset, porque es que
la pregunta, ¿qué es un dataset? Un dataset no es nada más que una pequeña base de datos y generalmente se usan en base de datos de imágenes, porque al final lo que eh, más se usa dentro de las redes neuronales son el tema de clasificar las imágenes. Por ejemplo, pasarle una cantidad de animales y ir etiquetando. Por ejemplo, cada vez que encuentra un perro vas etiquetando un perro, y cada vez que encuentra un gato vas etiquetando un gato, o cada vez que encuentra un hipopótamo vas etiquetando un hipopótamo, de tal forma que una vez que son etiquetadas estas fotos con un nombre, entonces el algoritmo, ya sea de Machine Learning o de Deep Learning, son capaces de detectar si en algún caso, colocando una cámara o una foto, entonces poder detectar si la imagen o video que estamos viendo, ahí pasa un animal, entonces va a detectar qué tipo de animal es. Y así, básicamente pueden ser cualquier tipo de objetos. De hecho, hay muchas librerías, no solamente la de TensorFlow, que hacen ese cometido de poder detectar rostros, poder detectar objetos, pelotas, así. Entonces, varios objetos que se pueden detectar. De hecho, muchas de esas características ya están incluidos en ciertas cámaras inteligentes o también en celulares que tienen la capacidad de poder detectar rostros y otros objetos, o inclusive algoritmos que tienen incorporados. Entonces un dataset eh, básicamente es una base de datos donde generalmente se guarda imágenes. Yo les pasé ahí dentro de los enlaces, les pasé básicamente esta información, y aquí va a importar el dataset del MNIST, que es lo que muestra el video, y aquí tienen imágenes comprimidas dentro de este dataset de prendas comerciales. Entonces aquí, por ejemplo, tienen un calzado deportivo, acá tienen calzado deportivo, tienen remeras, etcétera. Entonces aquí tienen ropas y accesorios dentro de esta base de datos. Y lo que hace el algoritmo en cuestión del ejemplo que pueden ver en el video es poder detectar y poder cargar en este dataset, y dentro de ese dataset van a tener que, que nos permite a nosotros poder reconocer después, mediante este dataset, un conjunto de ropas similares. Entonces aquí vamos a entrenar a la red neuronal para que pueda detectar una ropa. Esto puede ser, por ejemplo, un sistema en un centro comercial, y donde básicamente el cliente elige una prenda, entonces ya sabe el sistema inteligente que prenda es lo que se está probando una persona. También podemos trasladar al ambiente industrial. Entonces nuestro dataset evidentemente puede ser, por ejemplo, elementos que se usan dentro supóngase que es un área de montaje de vehículos, entonces aquí puede estar la mayoría de los repuestos o accesorios que se colocan en los vehículos. Sería un dataset de eso, y una cámara entonces que va a detectar, y ahí se pueden inspeccionar los repuestos, por ejemplo, y hacer algo de inteligencia artificial con ellos. Son algunas de las opciones. ¿Cómo se programa? Esto se programa en Python y se programa de forma gráfica, como ven aquí. Entonces este es el resultado cuando ustedes le dan
clic para que se ejecute ciertas porciones. Aquí no se ejecuta el código completo, sino nos permite colocar referencias de un archivo de texto y luego ejecutarlo parte por parte. Entonces es mucho más didáctico. Y la ejecución de esto, como ven acá hay todos los ejemplos, están hechos en Python. Básicamente, si no necesitan ver el video, tienen aquí la explicación de eso. De hecho, yo solamente les pido lo que está acá puntualmente. No les pido más explicación que eso. Luego de esto termina la primera parte, que es lo que básicamente se muestra en el video. Y después ya tienen este tema de investigación, que menciona algunos de los robots que se utilizan en la industria, menciona algunos de los robots o equipos industriales con inteligencia artificial que se utiliza inteligencia artificial o redes neuronales, menciona algunas aplicaciones que utiliza esta de TensorFlow, y ahí termina el trabajo. Y acá les dejo algunos enlaces que les puede servir para responder las preguntas que están ahí. Además de eso, tienen un video que es este enlace que ven acá, pueden bajar inclusive, y le va a explicar cómo se hace todo el proceso de aquí les va a mostrar todo el proceso de creación de... Estoy muy contento de llegar a este punto. Aquí les va a mostrar todo el proceso de cómo se va a construir esa red neuronal, cómo se va a entrenar y cómo qué es lo que se puede hacer con esa red neuronal. Y esta es una opción que tienen por si es que les interesa aprender sobre esta rama. Entonces tienen ahí. Y para que no se pierdan, entonces también tienen esta explicación que les dejo aquí, que también les va a servir para poder entender. Entonces es eso. Entonces con esto ya pueden hacer el trabajo práctico. Si tienen tiempo, entonces pueden ver este video, que es bastante interesante. Capaz que no se entienda mucho, porque de repente es un poco específico sobre lo que va explicando, pero la idea es entender un poco el proceso de cómo se hace, cómo se crea una red neuronal con esta de TensorFlow, que es una de las herramientas más utilizadas. De repente, si tienen estos videos en algún momento, entonces puedan investigar más de este paquete y herramientas. Entonces alguna vez puedan desarrollar algún sistema con él. Entonces este video les va a poder introducir en lo básico de esta herramienta TensorFlow. Bueno, entonces muchas gracias. No les quiero dejar, a otros grupos les solía dejar el video aquí para que ustedes puedan ver. Más bien me gustaría que puedan verlo de forma separada. Entonces, para no hacer un video muy largo de explicaciones, entonces básicamente solo les dejo el enlace dentro del Word para que puedan ver este video o poder leer esta información, que es básicamente lo que esa persona que creó el video. Entonces básicamente lo que está haciendo es explicar esto que se ve aquí, pero evidentemente hay cosas nuevas que el señor ha agregado, como por ejemplo bajar de internet una imagen. Estaba dentro de este dataset y poder compararlas también con el mismo dataset. Y bueno, y eso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana ya con el examen, y luego la otra semana con el trabajo práctico.
Y también les dejé un enlace. Les dejé un enlace para que me puedan ayudar para poder definir. La verdad es que necesitamos tener clase práctica. Y aquí les dejo para que me completen en este pequeño formulario. Lo que aquí necesito que me completen el formulario es su nombre y apellido. Y si podrán asistir o no a la clase práctica que vamos a tener, que van a ser 2 o 3 lunes. Y si no van a poder asistir, me explican acá el motivo. Pero el taller que vamos a tener es exclusivamente para las materias que están cursando. Entonces creo que les va a ser bastante útil que puedan aprovecharlo. Me gustaría que puedan aprovecharlo. Y otra cosa es que el laboratorio se abre desde las 3 de la tarde. Y quiero que me marquen aquí la disponibilidad de tiempo que ustedes puedan dar. Por ejemplo, si todos marcan las 15 horas, entonces esos días nos vamos a encontrar a las 15 horas. O si pueden de las 17 horas, por ejemplo, o 16. Y así me marcan, entonces yo después les aviso a qué horario quedamos para poder desarrollar el curso. Entonces necesito si me ayudan aquí y completan. De hecho no son muchos, son solamente 8 alumnos, entonces poder coordinar con ustedes eso. Y así la próxima semana, una vez que ustedes me completen todo esto, yo paso con la persona del laboratorio en la universidad para que podamos coordinar la fecha y hora. Entonces es eso, completen esto y yo luego voy a ver el resultado en la planilla que tengo de retorno para poder entender y poder elaborar entonces el horario que nos conviene a todos. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta tienen el grupo o tienen mi correo para poder consultarme. Aquí creo que tiene mi correo. Mi correo es walter.escurra@gmail.com. Entonces ahí me pueden hacer cualquier consulta o en el grupo que tienen. De hecho voy a enviar al grupo este mismo formulario para que me puedan completar.